nos hemos reunido esta noche para hablar un poco sobre el sistema nervioso y el tabaco. Voy a presentarles a la doctora Pamela, quien muchos de ustedes ya la conocen, es médico asistente del servicio de neurocirugía, neurocirujano en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y ella nos va a hablar un poco acerca de lo que el tabaco hace a nuestro cerebro. Muy bien, Pamela, tienes el post. Gracias, doctor Ojeda. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación al doctor Amorín, a la Oficina de Capacitación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y bueno, esta noche es básicamente una charla para poder conversar entre todos nosotros sobre un problema mundial que últimamente es una pandemia del siglo XXI, aparte de la del coronavirus, es el tabaquismo. El tema alrededor es muy importante, sobre todo, poder enfocarnos en lo que vamos a hablar hoy, que es la parte cerebral cognitiva. El tabaco es un producto obtenido de la planta Nicotina tabacum, y aproximadamente se sabe que entre el 1 y 12% de este cultivo de la planta va a ser destinada para la producción de tabaco o de cigarrillos, o en la forma que tenga, ya sea inhalado, masticado, y bueno, finalmente se va a convertir en la nicotina, que es la principal químico que genera adicción. Si vieron en algún momento algunos de ustedes el Sherlock Holmes o el remake, recordarán que él se ponía parches de nicotina para pensar mejor. Pero ¿realmente esto es cierto? La nicotina es una droga muy curiosa, porque en dosis bajas es estimulante, actúa sobre la adrenalina y la dopamina, al igual que la cocaína o anfetaminas, y aumenta la concentración, mejora la memoria y en algunos casos quita el apetito. Entonces, la nicotina es una sustancia importante que nos va a generar muchos trastornos dentro de nuestro cerebro. A dosis más altas es relajante porque aumenta los niveles de serotonina y endorfinas, calmando el dolor y activando los mecanismos de recompensa, al igual que la heroína, y los fumadores saben esto. Y al saberlo, es que en algunos casos toman inspiraciones o caladas más cortas y rápidas para poder activarse, y en otras más lentas y profundas para relajarse. A una dosis aún más grande, la nicotina puede ser letal. Inclusive una gota en nuestra sangre puede matarnos en minutos. Siguiendo con la nicotina, ella funciona suplantando a uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro cerebro, que es la acetilcolina, que regula situaciones y cosas como recuerdos, el aprendizaje, las emociones, inclusive funciones de movimiento del cuerpo. Y cuando el cuerpo no tiene suficiente acetilcolina, tendrá pérdida de memoria y en algunos casos se relaciona a depresión. Con la nicotina de solo 3 cigarrillos, todos los receptores de acetilcolina en el cerebro pueden quedar saturados por esta molécula impostora. Y puede generarnos, después de fumar, que los niveles bajen bruscamente en el cerebro, y como que nuestro cerebro va a entrar en una especie de pánico porque las neuronas se han quedado sin la estimulación. Y así se produce la adicción a la nicotina. La propia nicotina produce también, además, el ansia por conseguir nicotina a una dosis mayor, porque no va a generarnos calma y relajación, pero en realidad es una simplemente vuelta a la normalidad después de haber padecido este síndrome de abstinencia. Entonces, es aquí cuando normalmente con acetilcolina y bueno, entonces estábamos hablando sobre el síndrome de abstinencia que se produce. Se crean además muchas veces asociaciones entre la nicotina y otros estímulos agradables, como el estar en compañía con otras personas, el beber, el comer o el sexo, y esto es lo que muchos llaman la adicción psicológica. Sin embargo, lo que hace a nuestro cerebro adicto a una sustancia no tendría que afectar tanto la salud de nuestro cuerpo. El problema aquí es cómo se obtiene la nicotina, y es que la conseguimos aspirando el humo de las hojas del tabaco al quemarse. Y esto seguramente es el peor método posible para inhalar o para consumir la nicotina,
ya que el tabaco, tanto los puros como en picadura o en cigarrillos, contienen más de 7.000 compuestos, de los cuales 250 son tóxicos conocidos y 70 aproximadamente o más son cancerígenos. Entre ellos tenemos el alquitrán, el cianuro, benceno, el amoníaco, el plomo, el formaldehído, el metanol, incluso elementos radiactivos. El tabaco también incrementa las posibilidades de sufrir de cáncer a pulmón, como ya bien lo sabemos, en más de un 2000%, más de 20 veces la población normal puede tener posibilidades de tener cáncer al pulmón cuando uno consume frecuentemente el tabaco. Y si nos dijeran que todos estos venenos que están en el aire en una habitación ni siquiera entraríamos. Sin embargo, todavía muchas personas deciden meterlos directamente a sus pulmones. Otro punto importante son los parches o cigarrillos electrónicos, que tampoco solucionan de por sí esta adicción a la nicotina, porque también contiene nicotina líquida. Pero, sin embargo, esta es de una forma un poco más limpia, entre comillas. Entonces puedes conseguir tu dosis de nicotina, pero sin tantos contaminantes. Aunque hay muchas propuestas que es contradictorias acá. Es un tema de controversia, todavía sigue siéndolo. Pero de todos modos, lo más importante de llevarnos a casa es que la salud del cuerpo es lo más importante. No debemos ni siquiera ingresar a este mundo de tabaco, y si se preocupa el buen funcionamiento de nuestra mente, si queremos estar sin dependencias, porque esto no solamente se asocia fácilmente también a la bebida, a otras situaciones que también nos puede generar adicción. O sea, el cerebro está diseñado a que fácilmente una persona pueda cometer alcoholismo o puedan tener la necesidad de poder consumir cigarros, y eso es difícil. Y también se asocia a la cafeína. Entonces, el cuerpo cada vez te va a ir pidiendo más y más. Entonces, este es un punto al cual no debemos llegar, porque sabemos que el consumo del tabaco llega a alterar el funcionamiento normal de nuestro cerebro a nivel químico y hormonal, como lo hemos visto hace unos minutos. Entonces, básicamente esto es algo breve que quería comentarles sobre el consumo de nicotina, tabaco, el tabaquismo asociado. Yo creo que el doctor Ojeda también nos va a hablar un poco sobre cómo es que es el impacto ya en enfermedades cerebrales, como los infartos cerebrales, también los infartos cardíacos, lógicamente, el lentecimiento del procesamiento y la pérdida de la concentración, entre muchas otras cosas más asociadas. Bueno, esto es lo que quería mencionarles ahora, y doy pase al doctor Ojeda para que también nos converse un poco sobre estos puntos. Muchas gracias. Como ustedes escucharon a la doctora, básicamente ese es uno de los problemas de la nicotina y del tabaco, la adicción, ¿no? Y eso conlleva que mediante este proceso se introduzcan bastante cantidad de productos que van a producir en el cerebro alteraciones. Ya sabemos la parte del cáncer, que no solamente es cáncer de pulmón, es cáncer de lengua, cáncer de faringe, cáncer de esófago, cáncer de mama, o sea, hay diferentes cánceres relacionados a lo que es el consumo de tabaco, porque hay sustancias cancerígenas que asociadas a su consumo durante la quema del tabaco. El otro problema que conlleva a la implicancia del sistema nervioso es el hecho de que el tabaco va a inducir hipertensión arterial. Va a inducir hipertensión arterial, y mediante este mecanismo va a producir un fenómeno crónico de alteración de la microvasculatura. Ya muchos en esta época de la pandemia hemos oído hablar de los problemas de los microvasos. Entonces, el tabaco es un componente que va a producir el hecho de aumentar la presión arterial. Entonces, la presión arterial en forma crónica produce un daño proinflamatorio en las arterias, y esto condiciona a un envejecimiento precoz.
Entonces, se refiere que los pacientes que consumen exceso de tabaco a la larga van a tener un envejecimiento precoz, una alteración del lenguaje, de la memoria, una alteración de la conciencia en cuanto a la atención, sobre todo, ¿no? Entonces, es como un paciente, digamos, una vejez prematura, ¿no? Esto es debido a que la hipertensión crónica conlleva lo que se llama a daños microvasculares y si vemos, digamos, si hacemos una resonancia en pacientes mayores, vamos a ver que hay microinfartos. Esos microinfartos son más frecuentes en los pacientes que consumen tabaco. Y si aparte de eso, como sabemos que muchos pacientes ya tienen adicionalmente otras comorbilidades como la diabetes, la misma hipertensión, entonces es agravada por el tabaquismo. Entonces, uno de las causas de deterioro cognitivo, deterioro en el paciente adulto no tan mayor, sino consumidor de tabaco, es el hecho de tener un deterioro cognitivo producto del consumo del tabaco, ¿no? Entonces, esto va a ser antes de lo que normalmente podríamos esperar el deterioro cognitivo de los ancianos, ¿no? Esto debido a la microvasculatura. El otro hecho, como ya lo mencionó la doctora, son los problemas a nivel periférico. Y en los jóvenes, digamos, va a producir problemas, por ejemplo, en la actividad sexual, ¿no? Problemas de impotencia. Amén de que también puede producir problemas de fertilidad por otras causas, ¿no? Básicamente, ese es el problema del tabaco, ¿no? O sea, el gran problema de la adicción que conlleva a la posibilidad de ser la puerta de entrada para adicciones más grandes, a la marihuana. El otro hecho importante es que muchas veces y generalmente el consumo de tabaco va asociado al consumo de alcohol. Entonces son dos problemas que se asocian y esto va a generar mayor problema en el consumidor de tabaco, ¿no? Que asocia alcohol, haciendo de esto digamos, un doble daño que en este caso no solo se suma, sino se agrega un daño multiplicador, ¿no? Por el hecho de que el tabaco produce estimulación, el alcohol produce depresión, entonces la gente tiende a consumir más alcohol cuando está fumando, ¿no? Eso es importante también tener en cuenta de que, y es lo que se ve, ¿no? En los bares, en las discotecas, el consumo de tabaco es asociado pues al consumo de alcohol, ¿no? Y obviamente conlleva al hecho de que va a producir otro tipo de problemas que conllevan la asociación del alcohol con el daño crónico del sistema nervioso, ¿no? Ya sabemos que el consumo de alcohol, el consumo de tabaco matan neuronas. Entonces, esto es lo que va produciendo poco a poco, ¿no? Como dijo la doctora en algún momento, si pudiéramos tener toda una dosis de una semana y producirla, y inyectarla a un paciente, probablemente el paciente entraría en coma, pero como la persona va tomando poco a poco, no lo siente, y se produce el fenómeno de acostumbramiento, ¿no? El hecho de que el paciente necesita más dosis para sentir los efectos y el organismo, inicialmente, cuando alguien ha tomado por primera vez, ha fumado alguna vez, siente que el tabaco, digamos, le produce toda una serie de trastornos, lo marea, algunos les produce vómitos, todo eso, entonces es una cosa fuerte, pero con el tiempo esa sensación va pasando y se hace imperceptible, entonces el organismo deja de avisar y se necesitan más dosis para producir los efectos supuestamente benéficos, ¿no? Entre comillas, que son esa sensación de placentera que va a hacer que exista la adicción, ¿no? Entonces, básicamente tenemos eso, ¿no? Bueno, sí, realmente es todo lo que usted ha mencionado, doctor. Importante también mencionar una vez más que la nicotina simula mucho los receptores
de la acetilcolina del cerebro, que quedan saturados por esta molécula, y se van a liberar rápidamente. Es por eso que uno tiene la necesidad nuevamente de fumar otro cigarro más y otro cigarro más, sobre todo asociado al estado de ánimo de la persona, ¿no? Y es así como genera esa adicción que muchas veces no se puede controlar. Ahora, lo que me gustaría preguntarle, doctor, o que comente, si es que realmente estos parches de nicotina, chicles de nicotina, son realmente, no son lesivos para la salud, se pueden utilizar como una opción para poder salir de esta adicción. Bueno, como bien lo has dicho, ¿no? Es una opción básicamente porque al ser parche de nicotina, digamos, deja a un lado todo el componente de productos de la quema del tabaco, ¿no? Que van a ser cancerígenos, pero el efecto nicotínico persiste. Entonces, el problema de la hipertensión, de la aceleración del ritmo cardíaco, todo eso persiste si es que uno sigue, digamos, siendo consumidor, aunque sea de parches. Y tenga en cuenta de que generalmente los parches se usan cuando ya la adicción es una dosis alta. Entonces estamos teniendo un efecto alto y crónico de la nicotina. Entonces el efecto hipertensor, el efecto acelerador del ritmo cardíaco, ¿no? Eso es lo que produce, porque es alterado, produce lo que se llama el efecto proinflamatorio a nivel de los microvasos. Eso a la larga produce un deterioro, ¿no? Y una acumulación por daño endotelial de sustancias pues, que van a producir finalmente la producción de ateromas, la producción de infartos, microinfartos inicialmente y luego posteriormente infartos mucho más grandes. Entonces, si hacemos un estudio de todos los problemas del sistema nervioso relacionados a infartos, a isquemia, a accidentes cerebrovasculares, vamos a ver siempre el tabaco y la hipertensión están, digamos, relacionados como factores de riesgo. O sea, no es lo mismo que alguien que no fuma tenga un infarto que alguien que sí fuma, porque la capacidad de recuperación de esos vasos de un fumador son mucho menores, ¿no? Y el riesgo de un reinfarto en otra área mucho mayor es peor, ¿no? Entonces, esos son los factores, digamos, que van a producir el hecho de continuar con la nicotina, porque, o sea, lo único que se hace con la nicotina es retirar parte del problema cancerígeno, ¿no? Pero, o sea, obviamente, puede ser una ayuda temporal, pero la idea es alejar el No, tabaco, ¿no? exacto. Y también, doctor, mencionar como último, otro factor, en base a esta teoría proinflamatoria que genera la nicotina y el cigarrillo, es que también genera en la columna estados de aceleración del proceso artrósico y degenerativo, tanto en los discos vertebrales como en las articulaciones pequeñas, y tenemos a pacientes que son fumadores pesados que vienen con problemas muy serios del aparato locomotor, en este caso la columna vertebral, que es lo que nosotros manejamos, y vemos cómo el impacto sobre esta estructura mecánica que es la columna, también hay un impacto negativo de acuerdo al tabaquismo. Entonces, no solamente es el daño endotelial, el daño cerebral que uno pueda tener, sino también a la larga va a tener afectación a nivel de la columna. No sé si usted mencionaría algo adicional, doctor. Sí, o sea, como lo estás diciendo, ¿no? O sea, el tabaco acelera todos los procesos degenerativos que pueda tener, entre comillas, naturales que tenemos por el envejecimiento o los problemas otros, digamos, degenerativos producto de enfermedades, como tú bien lo has dicho, la artrosis, los problemas degenerativos. Por ejemplo, los pacientes con Alzheimer, otro tipo de demencia, las demencias multiinfarto y todo, se van a ver agravadas por el problema del tabaquismo, el Parkinson, todo lo que son problemas neurodegenerativos se agravan con lo que es el tabaquismo. Entonces, es un problema cuando, digamos, se asocia dos tipos de enfermedades neurológicas y tenemos el tabaquismo como un factor adicional de riesgo para incremento de la morbimortalidad de estos pacientes, ¿no?
Acá hay una pregunta que dice, ¿habrían diferencias sustanciales en cuanto a las secuelas o daño neurológico en fumadores pasivos? ¿Hay asociación de tumores cerebrales o de mayor riesgo en etapa infantil? Pregunta Loida. Bueno, en general el fumador pasivo es la persona que está ahí presente y está inhalando el humo del tabaco exhalado por un fumador. Obviamente el daño es un poquito menor. El problema acá es que el fumador pasivo es generalmente la familia, es un niño. Entonces, a largo plazo, digamos, en la familia los riesgos, más que para daños, digamos, crónicos, porque, bueno, obviamente el niño no va a vivir todo el tiempo, pero puede, digamos, generar una conducta de imitación, ¿no? Vean ustedes que la persona no es que el papá dice no fumes, pero si él fuma, el ejemplo es el mayor educador en general para los niños. Entonces, así el papá indique que no fume, pero él está viendo que está fumando. Y aparte él está siendo parte digamos, un proceso de mini adicción, digamos así, ¿no? En el cual se está acostumbrando a la nicotina. Aparte de que podemos tener problemas de asma, problemas de índole inmunitaria, ¿no? Con los niños. Pero no se han visto, digamos, asociaciones con tumores cerebrales, eso sí, más bien no. ¿No? Pero de todas maneras, todo lo que conlleva, pues, estar en un ambiente, prácticamente lo que se ve es que si el papá fuma, hay un chance muy, muy elevado de que el hijo en algún momento empiece a fumar, ¿no? Si tienes alguna... Si es adicto al alcohol y no es fumador, ¿qué daño causaría al cerebro? Si es adicto al alcohol, o sea, el alcohol, ¿qué daño causa al cerebro? El alcohol, bueno, el alcohol produce un daño de tipo directo sobre las estructuras de las mucosas, ¿no? Tiene riesgo para cáncer gastroesofágico, ¿no? Por eso que no hay, digamos, una dosis mínima en general. Con la justa, digamos, se recomienda lo que los cardiólogos en etapa adulta, digamos, la copa de vino, pero en general, digamos, ¿qué produce el alcohol? El alcohol al producir un estado de deterioro cognitivo por el hecho de tener al paciente en un estado de alteración mental, depresivo, producto de que está bajo el influjo del alcohol, entonces la persona no está fijando, o sea, significa que está pasando, está viviendo las cosas y no fija, su cerebro no llega a fijar bien en su memoria. Entonces, a largo plazo, el alcohol produce un deterioro cognitivo por un déficit de fijación. O sea, los pacientes que, digamos, no pueden aprender, no pueden recordar las cosas porque han estado fijando en un estado alterado de sensorio. Y el otro problema es de que muchas veces el consumo de alcohol, cuando ya llega a un momento en el cual hay una adicción, conlleva un deterioro en la alimentación. Entonces hay un deterioro en la alimentación y que produce un déficit de sustancias. El paciente adicto en general tiene un deterioro cognitivo porque su cerebro no fija las vivencias, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un estado alterado. Entonces no duerme bien. Sabemos que el sueño es una etapa en la cual se van a fijar los recuerdos. Entonces, la persona que está bajo el influjo del alcohol no va a dormir adecuadamente, está prácticamente sedado. Entonces, en ese estado el cerebro no fija adecuadamente los recuerdos, a menos de que tampoco, digamos, la persona adicta va a tener una adecuada, digamos, va a llevar una adecuada vida y una adecuada desarrollo de sus actividades diarias. Entonces, a eso, cuando eso se produce en forma crónica, o sea, cuando el cerebro no es estimulado adecuadamente y está bajo una sedación continua, entonces el cerebro que no se ejercita se empieza a deteriorar, lo que no se usa se va deteriorando, entonces el paciente a la larga va a tener problemas, ¿no? Aparte, como decimos, de los problemas de esas demencias de Korsakoff, que ya tienen que ver con problemas alimentarios, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por puntualizar el tema del alcoholismo también. Que muchas veces se cree que relaja, pero realmente a la larga, claro, estamos hablando de personas que consumen alcohol frecuentemente, ¿no? Me imagino que
lo esporádico tampoco va a ser dañino, pero siempre es preferible evitarlo. Así es, ¿no? En general, bueno, como dicen, ¿no? Nuestro cerebro aprende básicamente en positivo, entonces más que decir y orientar a los niños en que no fumar, no tomar, la palabra no a veces es atractiva y probablemente mejor que eso hay que orientar hacia lo que es positivo. Entonces, yo llevo una vida sana, ustedes, a los niños, ¿no? Deben llevar una vida sana. Entonces, decirles y orientarlos a lo que es una vida sana, ¿no? Deporte, música, estudios, lectura y esas cosas, ¿no? Entonces, esa es la forma, más que estar simplemente diciendo no fumes o no vayas a fumar o no vayas a hacer esto, porque todo el mundo sabe, ¿no? Que cuando a alguien le prohíben algo, digamos, le Sí, salta y mucho lo la basta que le curiosidad, digan no ¿no? para